Saludos fraternales, y les habla Juan Yeudi, estudiante de la materia estadística y probabilidad, quien estará tomando un ejercicio de aplicación a la biomecánica, o sea, la estadística en la biomecánica, y este ejercicio se encuentra en la guía de ejercicio de estadística descriptiva, el ejercicio número 1. Dice biomecánica, que antes de comenzar el ejercicio, es una rama de la medicina deportiva que está orientada al movimiento. Bueno, el ejemplo va de la siguiente, el ejercicio va de la siguiente manera. El artículo The Pedaling Technique of Elite Endurance Cyclist, Institute J of Sport Biomecánica, aquí es que está, 1991, 21 to 53, reportó los datos adjuntos sobre la potencia de una sola pierna sometida a una alta carga. O sea, vamos a estudiar este fenómeno desde el punto de vista de la biomecánica. ¿Cómo afecta a la potencia de la pierna el que se someta a alta carga a la misma? Los datos que se comparten son 244, 191, 160, etcétera, 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 según se ve aquí en el ejercicio. Lo primero que nos piden es calcular e interpretar lo que es la mediana y la media y la mediana muestral. Entonces nosotros vamos a utilizar Excel, ya que se nos facilita bastante y estamos seguros que a ustedes igual. La media, que es lo primero que vamos a buscar, está descrita de la siguiente manera. La media es igual a la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Primero, cabe resaltar que debemos entender que hay 14 datos según pudimos ordenar, y que también debemos ordenar todo de menor a mayor, porque esto facilita los cálculos cuando ustedes verán ahorita cuando uno va a buscar la mediana, porque la mediana se busca con los valores, y los valores que estén bien ordenados, o sea, los valores no se ponen así por así. Entonces la media es la suma de todos los datos dividido entre el número de datos. Entonces, primero vamos a sumar todos los datos. Estos son todos los datos están aquí. Le vamos a sumarlo en una casilla, cosa de que ahorita se nos facilite el cálculo de la media completamente. Vamos a hacer la suma de todos los datos, igual, suma, abrimos paréntesis, desde aquí hasta aquí, hasta aquí exactamente, y cerramos. Entonces aquí esa es la suma, eso es lo que nos da en el numerador. La suma de todos los datos sería 1696. Finalmente, para la media, que ahora se nos va a hacer más fácil, lo que haríamos sería lo siguiente. Tomaríamos esta, que es la suma de todos los de todos los datos, y eso va en el numerador, dividido entre el número de datos. El número de datos, que según vimos es 14. Vamos a poner el 14 completamente. Es 14. Sé que es lo mismo, pero... Entonces ya tenemos que la media va a ser igual a 192.571429. Ese es el primer paso que tenemos. Lo segundo que haremos es buscar lo que es la mediana muestral, que según vemos aquí, si n es par, si el número de datos es par, ¿verdad? Entonces x va a ser igual al dato que ocupa la posición n más 1 sobre 2. O sea, poner el número de datos, sumarle 1 y dividirlo entre 2. Sin embargo, si n, eso es para cuando n es impar. Ahora, cuando n es par, x va a ser igual al dato al dato que ocupa, a la suma de los datos que ocupa la posición n entre 2 más n entre 2 más 1, y esa sumarlo esos dos datos y dividirlos entre 2. Bien, entonces para nuestro caso, si buscamos quién es n
más 2, digo n sobre 2, 14 entre 2, vamos a dar aquí con la posición número 7, que es el dato 187. Y con la posición n entre 2 más 1 vamos a tener la 8. Entonces, lo que haremos es sumar esos dos datos y luego dividirlos entre 2. Sería lo siguiente. La mediana muestral, pues entonces sería, vamos a hacerlo completo, vamos a hacerlo aquí. Tendríamos 187, que es esta posición, más la posición 8, cerramos el paréntesis y eso lo dividimos entre 2, según vemos en la definición. Y eso nos da un hermoso número, nos da 189. Y eso es lo que nosotros vamos a entender que es la media muestral. Si nos damos cuenta, pues la media es más grande que la mediana, pero están un poco cerca, ambas están un poco cerca, ¿verdad? Entonces vamos al segundo punto. Volvemos al ejercicio. Dice, suponga que la primera observación hubiera sido 204 en lugar de 244. ¿Cómo cambiarían la media y la mediana? Este es el punto B. Entonces, ¿cómo cambiarían? Vamos a ver cómo cambiarían. Vamos a crear un apartado aquí. ¿Cómo cambiarían? Voy a poner media aquí y mediana. Entonces vamos aquí. Primero que debemos ver que si nosotros ponemos el dato 244, que es el que está aquí, si lo tomamos en cuenta desde el punto de vista de orden, simple y llanamente cambiaría desde esta posición hacia abajo, pero todos los términos continuarían del 200 hacia atrás, continuarían en la misma posición, por lo que en la posición séptima y octava quedarían intactas y la mediana quedaría de la manera igual, pero lo que cambiaría es la media, porque la media, si nos fijamos, tendríamos que a esta situación que está aquí, a todo esto que está aquí, quitarle el dato 244, y ahí no cambiaría, porque ahí sí, para la media específicamente en el numerador no cambiaría, porque todo es conmutativo. Si nos fijamos y cambiamos este dato por 204, entonces tendríamos que la media, miren ahora, eso es muy importante verlo. La media la media bajó y es casi lo mismo que la mediana, que se mantiene intacta. Eso si cambiamos la observación 244 por 204. Sin embargo, volvemos aquí, a ver. Entonces esto sería, vamos a ponerlo aquí, la mediana se quedaría igual, la mediana muestral se quedaría en 189 y la media cambiaría a 189.0
71, 4286. Exactamente. Revolvemos y retornamos aquí y ponemos el 244. 244. Exactamente. Entonces, lo tercero que nos piden en nuestro ejercicio es calcule una media recortada eliminando las observaciones muestrales más pequeñas y más grandes. Una media recortada. Vamos a hacer la media recortada. Miren, primero tenemos que hacer el resultado recortado, es decir, la suma, porque tendríamos que eliminar el 160, que es el más pequeño, y el 144, que es el más grande. Entonces quedaríamos de la siguiente manera, es decir, es algo similar, o sea, no tienen ningún, es algo bastante familiar. Vamos aquí el resultado. Igual, suma, abrimos paréntesis, vamos desde aquí, eliminando ese dato, dos puntos, eliminando el primer dato, ¿verdad? Y eliminando el último, 211, que es 211, 244, perdón. Y tendríamos 2292. Entonces la media recortada sería, sabiendo que eliminamos dos datos de 14, nos quedarían 2. Entonces sería igual, dos datos de 14 nos quedarían 12, igual a, abrimos paréntesis, a esta columna, a esta casilla, perdón, entre 12. Y eso nos daría un resultado de 191. Así, contestando este interrogante a la tercera que dice calcula una media recortada eliminando las observaciones muestrales pequeñas y más grandes. Eso nos daría, entonces dice, ¿cuál es el porcentaje de recorte correspondiente? Para finalizar, tendríamos que ver el porcentaje de recorte. ¿Qué significa esto? Bueno, el porcentaje de recorte, según vemos aquí, está en inglés, pero se dice que es igual a 100 por, ¿verdad?, el número de recortes. Sabemos que se recortó uno de cada lado. El número de recortes es 1, se recortó uno de cada lado, entre n. Entonces 100 por el número de recortes entre n. Y eso hay que hacerlo entre paréntesis en la casilla para que el programa lo pueda leer bien. Entonces, igual, abrimos, bueno, 100, ponemos el signo de multiplicación, vamos a poner el signo de multiplicación, abrimos paréntesis, el número de recortes dijimos que era 1, entre n, que es el número de datos originalmente, que es 14. Esto nos da un resultado de 7.14, 2857, 14%. Hay que ponerle el por ciento ahí. Entonces, aquí podemos concluir el ejercicio contestando satisfactoriamente a las interrogantes A, B y C correspondientemente. Muchas gracias y será hasta la próxima.